Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, muchísimas gracias por acudir a esta llamada, la llamada del Partido Socialista, al primer Consejo de Política Federal que celebramos desde la elección de la nueva Ejecutiva después del Congreso Extraordinario del mes de julio. Y sí quería hacer, en primer lugar, una llamada por el hecho que ha ocurrido, el incendio que ha ocurrido hoy en la ciudad de Burgos, de una fábrica de Campofrío que ha afectado en total a casi 2.000 trabajadores y trabajadoras que ahora mismo ven en riesgo su puesto de trabajo, y desear, en primer lugar, que se les garantice por parte de la compañía y de las autoridades públicas la ayuda y el soporte para poder recuperar sus empleos lo antes posible. Bueno, como decía antes, este es el primer Consejo de Política Federal que celebramos con la nueva Ejecutiva, en un momento que todos y todas los secretarios generales de las distintas federaciones y yo mismo hemos calificado como crucial. Si España está viviendo ahora mismo unas situaciones de encrucijada, a mi juicio histórica, en tres ámbitos fundamentales: el primero, el político, el social y el económico. Crucial, puesto que España afronta esos 4 desafíos con un gobierno que hemos calificado de un gobierno agotado y con un presidente del gobierno resignado, un presidente del gobierno que ha optado por hacer del bloqueo político su único proyecto de gobierno de aquí a las elecciones generales del próximo mes de noviembre de 2015. Resignado para afianzar la recuperación económica que todos los españoles y también los socialistas deseamos que se afiance en nuestro país, para reducir la tasa de desempleo tan insoportable que están sufriendo muchos españoles y españolas, y también poner fin a la pobreza laboral que están sufriendo muchísimos trabajadores. La crisis también social, producto del desmantelamiento de las políticas del Estado del Bienestar, sobre todo la sanidad pública, la educación pública, es decir, políticas públicas que ahora mismo están en manos de las comunidades autónomas, que son competencia de las comunidades autónomas, y a las que el Gobierno de España, primero con la reforma fiscal y en segundo lugar con el no haber afrontado la reforma del sistema de financiación autonómica tal y como viene mandatado por la ley, está poniendo en riesgo el sostén de esas políticas que garantizan la cohesión social, que es al final lo que nos importa y nos interesa a los socialistas. Y, en tercer lugar, la crisis territorial, la crisis que se está viviendo en Cataluña y que para los socialistas no es solamente un problema en Cataluña, sino que es un problema en el conjunto de España, y para el cual también nosotros queremos dar soluciones, aportar nuestras soluciones. Vaya por delante que el Partido Socialista plantea la reforma constitucional no como respuesta al desafío soberanista, no como respuesta a la sed de independencia de una parte, a mi juicio, minoritaria del pueblo catalán, sino como respuesta a una exigencia que venía latente desde hace muchísimos años en nuestro país, en nuestro ordenamiento constitucional, y es el de revisar a fondo nuestra Constitución, alumbrar un nuevo pacto constitucional de todos los ciudadanos y ciudadanas y de resolver muchísimas de las disfunciones que tenía la España autonómica como consecuencia de sus 36 años de existencia. Hoy España sufre, a juicio del Partido Socialista, una auténtica ausencia de proyecto de país. Y los socialistas lo que queremos es afrontar una renovación del pacto constitucional que regenere nuestra vida democrática, que aborde la transición de la España autonómica a la España federal, que ponga fin, en definitiva, a esos desajustes acumulados durante muchísimos años de vigencia del Estado autonómico, y defienda a las clases medias y a las clases trabajadoras, que es a quienes nos debemos los socialistas, el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, pues cuando más se necesita del Estado, cuando más se necesita de la autoridad pública, es cuando España sufre un presidente no del Gobierno, sino un presidente del desgobierno, un presidente agotado. Y por eso el Partido Socialista, como partido que siempre ha representado, a nuestro juicio, el cambio para bien de nuestro país, propone un nuevo pacto ciudadano para la reforma de la Constitución, la regeneración de nuestra democracia y el fortalecimiento de los derechos y de las libertades. Miren, nosotros, como arquitectos del Pacto Constitucional de 1978, y se lo está diciendo alguien que no pudo, por razones biológicas, firmar y votar
la Constitución del 78, nosotros como arquitectos de ese pacto constitucional consideramos que lo que menos necesita nuestro país es el inmovilismo de Rajoy y la ruptura con 36 años de democracia, de libertades y de igualdad que alumbró precisamente ese pacto constitucional del 78. Nos reconocemos en él. Creemos que hoy tenemos la mejor de las Españas de toda nuestra historia, pero eso no significa que la España que podamos construir en el presente y en el futuro pueda ser ni deba ser peor a la que ahora mismo tenemos. Al contrario, los socialistas queremos que España sea mejor que la España que hoy tenemos, pero también reconocemos que la España que se alumbró y se construyó entre todos los españoles y españolas a partir del año 78 ha dado sus frutos, ha traído libertad, democracia e igualdad, que es precisamente lo que defendemos los socialistas. Así que, frente a las rupturas de unos y el inmovilismo de otros, el Partido Socialista propone a la ciudadanía española un gran pacto de renovación constitucional en nuestro país. Un gran pacto que haga lo siguiente. Uno, ya lo conocen ustedes, blindar los derechos sociales en nuestra Constitución, la educación pública, la sanidad pública, la seguridad social, regenerar la vida democrática en nuestro país. Si queremos revisar a fondo el número de aforados y aforadas, tenemos que reformar la Constitución. Si queremos, como yo defiendo, limitar el número de mandatos a 2 legislaturas de la presidencia del Gobierno, tenemos que afrontar la reforma constitucional. Y también creo que debemos de tocar y reformar muchos del cuerpo material de la Constitución española. Es decir, tenemos que mejorar la representatividad de los políticos, de los cargos públicos respecto a los ciudadanos. Tenemos que mejorar el funcionamiento de los partidos políticos, la financiación de los partidos políticos. En definitiva, debemos, en el marco de ese gran pacto de renovación constitucional, afrontar un proceso de regeneración y modernización de nuestra democracia a los parámetros que exige ahora mismo la sociedad española de la política. Y finalmente tenemos que caminar hacia la España federal. En muchas ocasiones, saben ustedes que el presidente del Gobierno ha criticado al Partido Socialista el no haber concretado aún más el detalle de su propuesta de reforma constitucional. Miren, yo creo que todos los partidos políticos, incluso también el presidente del Gobierno, sabe perfectamente cuáles son las políticas que tenemos que revisar y reformar de nuestra Constitución para transformar nuestro Estado autonómico en un Estado federal, que es lo que defendemos los socialistas. Estamos hablando de definir cuáles son las competencias en nuestra Constitución que corresponden al Gobierno de España, que corresponden a los gobiernos autonómicos y también, por qué no decirlo, a las administraciones locales, a los ayuntamientos. Tenemos también que constitucionalizar los principios del sistema de financiación autonómica. Tenemos también que reformar el Senado para de verdad darle la utilidad que merece en nuestro ordenamiento y nuestro sistema político, es decir, que se convierta en una verdadera Cámara de representación territorial. Y debemos también mejorar todos aquellos instrumentos de cooperación entre las comunidades autónomas y también entre las comunidades autónomas y el Gobierno de España. Frente, por tanto, a ese proyecto agotado del Partido Popular, de un Gobierno resignado, de un presidente escondido y siempre a la defensiva en todo lo que tiene que ver con los desafíos que antes les he comentado, los socialistas proponemos ese gran pacto ciudadano, preservando los logros alcanzados, reformando todo aquello que no funciona. Una reforma para todos, para el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de España. Y queremos hacerlo convocando a todos los españoles, a todos los partidos políticos, a todos los agentes sociales, con esperanza. Miren, en tiempos de desesperanza, el Partido Socialista propone una renovación que inyecte optimismo a la política y a la vida pública en nuestro país, porque los ciudadanos lo están exigiendo y el Partido Socialista está dispuesto a responder a ese desafío. Y por eso proponemos 2 medidas concretas que son las que hemos debatido en este Consejo de Política Federal y que me gustaría compartir con todos ustedes. El primero, vamos a proponer al presidente del Gobierno y al conjunto de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados abrir en la Comisión Constitucional del Congreso y con carácter previo a la creación de la ponencia, un proceso de participación de expertos, instituciones, comunidades autónomas, para delimitar el radio de la reforma constitucional y las soluciones que puedan ser objeto de consenso. Esa es la primera propuesta que hemos aprobado en la declaración de Zaragoza, en este primer Consejo de Política Federal del Partido Socialista, de esta nueva etapa. Y la segunda es exigir
la convocatoria de la Conferencia de Presidentes por parte del Gobierno de España para impulsar medidas en tres direcciones. La primera, para impulsar medidas en la regeneración democrática de todas y cada una de las instituciones de España. En segundo lugar, para reactivar la economía y crear empleo en todos y cada uno de los territorios de España. No solamente es el Gobierno de España. El Gobierno de España necesita de la participación y del acuerdo y del consenso del conjunto de administraciones locales y autonómicas. Y, en tercer lugar, para dar mandato a lo que dice la ley, es decir, a reformar el sistema de financiación autonómica y garantizar con ello el sostén de la sanidad y de la educación pública en todos y cada uno de los territorios de España. Es posible salir de esta situación, de esta falta de voluntad política que está afrontando ahora mismo la principal institución de nuestro país, que es el Gobierno de España. Creemos que podemos salir de la situación de estancamiento político a la que nos ha llevado la pasividad del presidente Rajoy y de su Gobierno. Es posible abrir un nuevo tiempo para la política. Es posible abrir un nuevo tiempo también para alumbrar un nuevo pacto constitucional, y eso pasa, insisto, porque el presidente del Gobierno empiece a mostrar la voluntad política que hasta ahora no ha mostrado. En muchas ocasiones ustedes me han escuchado decirlo, y lo creo, a pies juntillas. Creo que el problema de España, de la situación actual que atraviesa nuestro país, no es por falta de ideas, no es porque falten soluciones a muchos de los problemas que sufren los ciudadanos. El problema de España es que ahora mismo, desgraciadamente, tenemos al frente del Gobierno a un presidente que no tiene ninguna voluntad de afrontar los desafíos que tiene España. Nosotros lo vamos a hacer. Lo hacemos desde la oposición y lo vamos a hacer a partir del 24 de mayo, gobernando muchas comunidades autónomas y ayuntamientos de este país, y a partir de noviembre de 2015 como Gobierno socialista del cambio que necesita nuestro país. Bueno, esto es lo que les quería comentar, y si tienen ustedes alguna pregunta, pues bienvenida sea.